noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Hoy la noticia llega desde el Congreso de la República, donde el ministro Vicente Ceballos contestó al pliego interpelatorio de 21 preguntas que le han planteado los congresistas para hacer un control político. Esa, dicen, es la intención de lo que está ocurriendo con el acuerdo firmado con la empresa Odebrecht y el marco legal con el que se están coordinando las colaboraciones de las empresas que trabajaron en nuestro país y que incurrieron en faltas y en coimas. El señor Ceballos ha tenido distintas respuestas a lo largo de su presentación. En algunas de ellas ha podido explayarse, en otras ha señalado que la confidencialidad del acuerdo no le permiten dar mayor detalles, y en otras ha sido muy claro que los procuradores, que son los que están bajo su rango de acción, digamos, no son los que establecen los criterios, sino la Fiscalía es la que decide cómo se va a hacer el acuerdo en cuestión. Jorge Ramírez y Silvana Carrión, los procuradores adjuntos para este caso, van a estar con nosotros dentro de unos minutos, pero primero nos vamos al Congreso de la República, donde Rob Reina nos da detalles de lo que ha sido esta larga jornada que todavía continúa. Rob, muy buenas noches. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Efectivamente, continúa aún la sesión del Pleno del Congreso, en el cual el principal tema en agenda es el pliego interpelatorio presentado al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, haciendo un pequeño repaso de lo que fue esta segunda parte de esta sesión del Pleno, ya que en la mañana, luego de que el ministro respondiera el pliego de preguntas, se hizo una interrupción para luego reanudarse a las 3:30 de la tarde. Básicamente han habido muchas opiniones divididas en distintas bancadas en función a que algunos aseguran que se quiere tirar por debajo el acuerdo trazado con Odebrecht, mientras otros aseguran que causas como que el monto de reparación civil que el Estado quiere pagar es bastante poco. Sin embargo, uno de los puntos también y uno de los momentos en los cuales hubo cierto momento de tensión durante el Pleno fue el cruce de palabras luego de que el congresista Marco Arana diera fuertes calificativos contra la bancada prisa y puntualmente contra Alan García. Precisamente tenemos esas imágenes de ese preciso momento, así que vamos a verlo a continuación. Maestros, cuando vienen los alcaldes y gobernadores regionales a pedir para su carretera, a pedir para su puente, a pedir para escuelas, no hay dinero. Falta un poco de sangre en la cara, presidente. Y creemos en ese sentido, presidente, que aquí más bien deberíamos estar discutiendo qué facilidades les da la SUNAT para que las empresas mineras se les devuelva más dinero de lo que pagan en impuestos por exoneraciones y devoluciones de IGB. Eso, presidente, es algo que más bien tendría que estar aclarando el ministro de Economía acá. ¿Cuántas de las 30 principales empresas en el Perú, cuántas son? ¿Cuánto han pagado? ¿Cuánto se les ha exonerado? ¿Cuánto han eludido? Eso tendríamos que estar discutiendo de cara al país. Al Perú se le está robando de manera legal e ilegal. Por lo menos en lo ilegal tendríamos que estar claros, presidente, pero no estamos claros, porque aquí lo que se pretende hacer es que los robos ilegales, los robos de la corrupción, tendrían que ser tapados. Y por eso, presidente, es que hay varios mensajes que este Pleno está enviando y que el Frente Amplio denuncia y que no va a permitir. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Porque he escuchado, y sería bueno que se pongan de acuerdo, ¿no? Unos dicen, no, es que estamos confusos, no hemos entendido, nos tienen que aclarar las deudas. No, pero hemos escuchado que aquí quieren derogar la ley. La ley que ustedes mismos aprobaron, con una excepción. La congresista Vilcatoma por lo menos fue consecuente, no aprobó esa norma y ahora está pidiendo que se derogue. Pero ahora, la bancada de Fuerza Popular, que votó porque la norma se apruebe, ahora son los que quieren que se desapruebe. Primero pónganse de acuerdo con la segunda vicepresidencia del Congreso, la tercera vicepresidencia. Pónganse de acuerdo. Si quieren derogar, si quieren ilustrarse, salir de la ignorancia, bueno, es otra cosa. Pero acá, ¿cuáles son los efectos de este Pleno y de lo que están planteando? El efecto legal, clarísimo. Quitar el piso al acuerdo de colaboración eficaz. ¿Por qué? Porque han comenzado a hablar, porque van a llegar las pruebas de los servidores que muestran qué es lo que robaron, cómo robaron, dónde se pagaron. Y entonces eso los tiene súper asustados. Por eso
es que están queriendo bajarse la norma, porque quieren impunidad, porque quieren blindar a los más grandes corruptos. ¿Y cuál es el efecto político de este pleno y los mensajes que están dando, presidente? Primero le están mandando un mensaje a los jueces. Le están diciendo, oigan, ustedes que tienen que homologar, que tienen que aprobar el acuerdo de colaboración eficaz, miren, si hemos puesto la guillotina para un ministro, las próximas cabezas son las de ustedes. Ese es el mensaje que le están queriendo dar a los jueces. Y eso es inaceptable, es inmoral, presidente. Eso no se puede aceptar. Y entonces nosotros decimos, presidente, ¿cuál es el efecto que quieren causar en la moral pública? En esos millones de ciudadanos que el 2016 pensaban que el principal problema era la inseguridad ciudadana, era el empleo. Pero esa misma ciudadanía, al ver toda esta podredumbre que ha llegado de los más diversos colores políticos a los más altos y bajos niveles de la administración del Estado, ¿cuál es el mensaje que se le quiere dar a la ciudadanía? Si los fiscales y jueces... Precisamente mientras continúa ese debate, estamos también con el congresista Jorge del Castillo para que nos hable un poco acerca de su posición de bancada en cómo se viene desarrollando esta sesión del Pleno del Congreso. Congresista del Castillo, está en comunicación usted con Patricia del Río. Bienvenido a RPP Noticias. Patricia, el congresista te escucha. Congresista del Castillo, muy buenas noches. Hemos estado siguiendo el debate de cerca y hemos escuchado al ministro Ceballos tener tres tipos de respuestas. Algunas en las que efectivamente se puede explayar, otras en las que ha dicho tener que respetar un acuerdo de confidencialidad y otras en las que ha señalado con claridad que aquello que le preguntan no es del ámbito de la Procuraduría, sino son temas que define el Ministerio Público. En este balance inicial de esta presentación, ¿cuál es su impresión? ¿Ha quedado satisfechos? Bueno, nosotros le hemos pasado, no, de ninguna manera. Le hemos pasado algunas preguntas, esperamos que vengan las respuestas en su réplica. Por ejemplo, acá se ha revelado que no hay ningún juicio de Odebrecht contra el Estado peruano por ahora, así es, pero podría haber en el futuro. Lo que sí hay presente son 7 arbitrajes. Entonces le hemos pedido que nos precise cuáles son los montos de cada uno de los 7 arbitrajes, porque pareciera, según información extraoficial, que esa suma es superior a la reparación civil que está comprometiendo en este caso, ¿no es cierto? O sea, más de los 610 millones. Por un lado. Después, ¿cómo no tuvieron la prudencia de que la obligación de pago de reparación civil fuera solidaria entre todos los responsables de este tema? ¿Por qué solamente una empresa y no las demás? ¿O por qué esta empresa no es solidaria de la reparación integral, que son más de 1.200 millones, sino solamente la mitad? Entonces hay temas que creo que todavía están muy pendientes de ser aclarados, espero que lo sean ahora, y que sin duda los otros temas, especialmente las omisiones del señor ministro, sin duda no nos satisface, porque hay una serie de puntos que él pudo haber esclarecido. Eso de decir no tengo nada que ver con los procuradores, y ahora se acaba de revelar que uno y otro procurador, según lo ha dicho tanto Víctor Andrés García Belaúnde como Mauricio Mulder, tienen severas observaciones su comportamiento profesional. Una por haber trabajado en un estudio que dio servicios a Odebrecht, nada menos, ¿cómo es posible? Y el otro por tener algunos problemas de defensa, de narcos y cosas así. No me consta, yo estoy repitiendo lo que estoy escuchando, pero Mauricio sí ha mostrado una prueba en lo que se refiere a la doctora que es una de los procuradores del Estado en este caso, ¿no? Sí, tenemos la documentación y están el señor Ramírez y la señora Carrión, que en breves momentos conversarán con nosotros, pero más allá de este detalle que tiene que ser aclarado por los procuradores, que no es menor, le pregunto, algunas de las cosas que se le están preguntando al ministro probablemente no obtengan respuesta hoy. Preguntar sobre por qué no se hizo así o no se hizo así, si bien tiene sentido, no es algo que a estas alturas se vaya a poder resolver. Si las respuestas o las réplicas del ministro no son satisfactorias, ¿a dónde conduce esta interpelación, doctor del Castillo? A ver, una cosa, Patricia, es importante, y lo dije en mi discurso. No tenemos ninguna intención de pretender echarnos abajo el acuerdo. Lo que queremos nosotros es mejorar el acuerdo, porque este acuerdo solamente contiene 4 empresas, 4 trabajos.
y son en total 17 los que ha hecho Odebrecht. Hay 7 que están en arbitraje. De acuerdo, ¿Por qué no se aprovechó este acuerdo, perdón, Patricia, ¿por qué no se aprovechó este acuerdo para zanjar los arbitrajes de una vez? Hubiera sido ideal hacerlo, pero no se hizo, poniendo una cláusula que se arreglaba todo y que ya no tenía nada más que reclamar. Así que eso es una posición realmente, yo diría, poco profesional en la que se han manejado estas cosas, y por eso nuestra aspiración es a mejorar el acuerdo, a ampliarlo, a elevar la reparación civil, a impedir que Odebrecht siga trabajando para el Estado peruano y que zanjemos de una vez las obligaciones económicas que tiene con el Perú. Pero usted es consciente, doctor del Castillo, que lo que están pidiendo no se puede hacer, que este es un acuerdo que ya se transó, que ya se firmó entre las partes, que solo tiene que homologar el Poder Judicial, con el que podemos estar en desacuerdo o no, pero no se puede volver a empezar una negociación y empezar de cero, porque incluso ya se empezaron interrogatorias sobre la base de este marco. Entonces, claro, las demás empresas brasileñas a ver, se vayan sumeando. He escuchado al doctor José Luis Lecaros, presidente de la Corte Suprema, decir que mientras el Poder Judicial no apruebe el acuerdo se puede modificar. Ahí tenemos un tema. Y lo tienen que aprobar 4 jueces distintos, no uno solo. Entonces, ¿hay espacio para mejorar las cosas? Sin duda. Lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, nada menos. Lo ha dicho ayer. ¿Hay espacio para mejorar las cosas o esta es una maniobra, como muchos creen, para que finalmente se diga, no, este acuerdo no, mejor hacemos otro y así nos quedamos discutiendo hasta el infinito y en realidad nunca obtenemos, no metemos preso a Odebrecht, no metemos preso a nadie? No, presos no van a meter a nadie porque le están garantizando impunidad a todos. El primer punto del acuerdo es impunidad para todos, absolutamente. No hay uno que haya un minuto pasado una detención en el Perú. Señor García, por ejemplo, doctor del Castillo, no hay impunidad para ningún funcionario peruano. Este es un acuerdo que le da justamente protección para los peruanos no tiene que haber para ninguno, absolutamente para ninguno. Al que se le encuentre pruebas y tenga responsabilidad, tendrá que asumir su responsabilidad. Sí, pero si metemos preso al mensajero y al que dar la información no lo conseguiremos. En fin, es una discusión que se da y que podemos seguir sosteniendo. Me preocupa cuál es la posición que tienen ustedes con respecto de la denuncia que ha plantado la señora Vilcatoma contra el señor Barata y el señor Marcelo Odebrecht. En un marco en que ya están ellos colaborando. No sabía de eso. Sí, hay una denuncia que está planteada por la señora Vilcatoma. De acuerdo. Y finalmente... Sí, pero no tengo conocimiento, me estoy enterando por lo que usted me dice, Patricia. Muy bien, entonces cuando se informe nos podrá dar una opinión al respecto. Y finalmente, doctor del Castillo, hay un punto que sí es crucial. Cuando usted dice... Este acuerdo podría mejorarse, que ya le digo, es discutible, ese es parte del debate. ¿Implica que para mejorarlo, el marco legal sobre el cual se ha construido tiene que ser derogado? No, absolutamente. Absolutamente. Más bien, en el propio acuerdo, en la cláusula 7 del acuerdo dice que los fiscales eximen a Odebrecht de la aplicación de la ley. Si es que yo no entiendo esta contradicción. Reclama mucho la ley, pero está eximida la aplicación de la ley para este caso. En todo caso, nosotros no estamos por la derogatoria de la ley, absolutamente. Yo creo que lo que estamos es por mejorar las condiciones del acuerdo. Pero ustedes como Congreso no pueden decidir, plantear, poner, sacar. No pueden. O sea, ustedes no son parte constitutiva de la negociación. Así tengan la mejor voluntad del mundo, es algo que no pueden hacer. Pero tenemos, sí, claro, obviamente no lo vamos a hacer nosotros, pero, por ejemplo, si los procuradores que tenían que haber sido exigentes con la reparación civil tienen tan serios cuestionamientos y no los pueden levantar, ya estamos en un problema mayor, ¿no es cierto? Y si se incluirían otras obras, por ejemplo, desde diciembre se sabe que IRSA Norte se ha pagado por lo menos 10 millones de dólares. ¿Por qué no se incluyó en el acuerdo IRSA Norte? Eso vamos a preguntar. Gasoducto del Sur. Repito, son temas que están ahí, que siguen siendo debatibles y que son válidos preguntar. Sin embargo, repito, esa es una decisión. Además, ojo, no está cerrado el hecho de que no entren nuevas obras. Es decir, este no es un acuerdo que excluye todo lo demás para siempre. Sin embargo, si ustedes dicen no nos interesa derogar la ley, queremos mejorar el acuerdo, nosotros no podemos mejorar el acuerdo, sacar a los procuradores que han hecho el acuerdo es una vía,
¿Cuál es la fórmula, doctor del Castillo, para que ustedes consigan el acuerdo que les parecería beneficiario para el Perú? El acuerdo, primero el Estado tiene que esclarecer este tema de los procuradores. A mí me parece que es indispensable. Yo no sabía que tenían este tipo de impugnaciones. Ahora se las preguntaremos. No sabía, me he enterado hoy día. Ahora se les preguntaremos. Pero si es cierto, como usted dice, no es poca cosa esas imputaciones, ¿ah? Y están documentadas, me parece, ¿no? Entonces, ¿les parece? Además, la señora procuradora ha sido militante del PPC, candidata del PPC, no sé qué hace acá en este arreglo, ¿no? Si fuera prista ya le habrían incendiado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que manejarse con serenidad, tratar de mejorar las condiciones en beneficio del Perú. Yo tengo la convicción que el contrato es lesivo y si lo podemos mejorar y superar, cuanto mejor, por el bien del país. Doctor del Castillo, lo que pasa es que parece que no vamos a encontrar la fórmula perfecta nunca y que en realidad los que quieren mejorarlo no son las personas más adecuadas porque son las que están involucradas o sus movimientos políticos están involucrados en aquello que se investiga. Todo esto, doctor del Castillo, no estaría cifrado bajo un manto, bajo un manto de dudosa de origen si es que las personas que hoy día están discutiendo en el Congreso de la República no tuvieran a sus líderes políticos presos o a punto de irse presos por lo que va a salir de este acuerdo. ¿Cómo maneja eso? Nosotros no tenemos a ningún líder político preso. Nosotros no tenemos ningún líder político preso. Bueno, Víctor Andrés García Belaúnde no tiene, pero permítame decirle. A ver, Vitocho García Belaúnde no tiene a ningún líder preso y está junto a mí en este momento. Él no defendiendo a nadie, está hablando por propia convicción. Marisol Espinosa ha hablado por su propia convicción, no tiene ningún dirigente suyo preso. Otras personas también han hecho una crítica en ese sentido. Yo creo que eso es una maldad decir, los que hablan en contra es porque están defendiendo a alguien. Nosotros no estamos defendiendo a nadie. Estamos haciendo una crítica a la cual la Constitución nos da el pleno derecho de criticar las resoluciones judiciales o fiscales. Pero y si no podemos como parlamentarios hablar y criticar, entonces estaríamos muertos. De acuerdo, doctor del Castillo, pero la ciudadanía también les ha dado un mandato para proteger los intereses del Estado y no los intereses particulares. Y yo solo le recuerdo que el señor Alan García estuvo a punto de refugiarse en un país vecino con tal de no ser investigado por la justicia. Así que tampoco es que todos tienen los intereses, tema, no tienen intereses en este tema, ¿no? Pero en fin, doctor del Castillo, entiendo el punto, de verdad. Le agradezco que nos haya contestado y le prometo tener más tiempo para discutirlo más ampliamente. Sí, por favor. Permítame cerrar, Patricia, nada más. Por favor, sí. Alan García no tiene ninguna imputación penal, no tiene ningún proceso concreto sobre este tema, para empezar. Segundo, nosotros, y yo como parlamentario, como lo está haciendo Mauricio en este momento, y lo ha hecho Velázquez, nosotros defendemos los intereses nacionales. Los otros colegas que no tienen nada que ver con nosotros, de otras bancadas, también defienden los intereses nacionales. No significa que somos enemigos del gobierno ni nos resistimos a las cosas, pero creo que es mucho mejor elevar las condiciones en beneficio del Perú, no en beneficio de personas particulares, absolutamente. Muy bien, doctor del Castillo, esa es su posición. Hay quienes leen las cosas de otra manera, hay indicios para pensar de una u otra forma. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya habrá tiempo de conversar en estudios con más detalle. Nosotros seguimos atentamente lo que está ocurriendo en el Congreso. Le agradecemos a Rob por el enlace y al doctor del Castillo. Y tengo a mi derecha Silvana Carrión, a mi izquierda Jorge Ramírez, los dos procuradores ad hoc para el caso Lava Jato. Silvana es procuradora adjunta y los dos han sido, hoy día parecía que los interpelados eran ellos, porque se les ha acusado de múltiples conflictos de intereses y nosotros vamos a tomarnos el trabajo de escuchar su versión y por supuesto de hacer todas las preguntas del caso. Les agradecemos muchísimo a ambos que hayan venido para responder esta pregunta, que creo que además es indispensable aclarar lo que haya que aclarar en este momento. Vamos por partes. Empezamos con el doctor Jorge Ramírez. Hay un largo artículo en el portal Político P, que además es el que ha citado, entendemos, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, según el cual usted tiene vínculos con el partido Chimpún Callao, donde sabemos estaba, por ejemplo, el líder, el señor Moreno. Usted había trabajado con el señor Marcos, ¿no es cierto?, en la alcaldía de Ventanilla, y eso le daría un marco
poco claro para manejar un caso en el que están involucrados efectivamente personas de este movimiento político. Pero mejor, porque yo lo voy a resumir pésimo, escuchemos lo que dijo Víctor Andrés García Belaúnde para que el procurador Ramírez nos pueda dar su respuesta. Ese es el procurador a que le hemos entregado el Estado, la facultad del Estado de poder decidir sobre 4.000 millones de dólares que están en juego. Porque eso es lo que está en juego. Pero sigamos. El procurador ha sido procurador del alcalde de Ventanilla de Chimpún, Callao, cuyo mentor y promotor está preso en Piedras Gordas y cuyo otro de sus autores y líderes, Félix Moreno, es no habido. Y Odebrecht estuvo en el Callao. Y el señor procurador fue 2 veces, en 2 periodos, del alcalde de Ventanilla procurador, y por supuesto todo lo pasó, no se dio cuenta de nada, y defendió a los delincuentes que se hacían adjudicar terrenos en el Callao. Está inhabilitado. ¿Quién lo ha habilitado? Instituto Peruano del Deporte. Resolución número 005, Lima, 25 de junio del 2018. Inhabilitado por malos manejos, conducta rara y extraña que tuvo en elecciones dentro del Instituto Peruano del Deporte. ¿Este es el procurador? ¿Este es el procurador? Y la segunda del procurador ha sido candidata de un partido que está también acusado por haber recibido parte de Odebrecht al Consejo Distrital de La Molina, en la época que Canepa manejaba ese partido. Entonces, ¿estos son los que nos han defendido? ¿Estos son los que defienden los intereses del Estado? ¿Qué país estamos, presidente? ¿En qué país estamos? ¿Y el ministro no sabía nada? El ministro dice que no, ellos hacen, el ministro nombra y remueve a los procuradores. ¿Por qué no lo removió a los 2? Estos angelitos, que además la procuradora, la segunda procuradora, la señora Carreón, ha sido 16 años miembro de un estudio de abogados que defendió a Odebrecht. ¿Ante quién estamos? ¿Quiénes nos representan? Bueno, son serias las implicaciones que hace el congresista García Belaúnde, pero acá están los procuradores que han venido rápidamente a responderles. Empezamos con el señor Jorge Ramírez, porque nos gustaría que nos explique exactamente cuál fue la relación que tuvo con la alcaldía de Ventanilla. Entendemos que fue el exalcalde, el señor Omar Marcos, quien lo nombra a usted en el año 2007 como tuvo usted 2 cargos, procurador del municipio y gerente legal. Lo que se señala, no podemos negarlo, es que el señor Omar Marcos estuvo investigado por desbalance patrimonial, se le investigó muchísimo porque había indicios de corrupción, y lo que señala la nota periodística en que se habla de este caso, dice, nada de esto pudo haber ocurrido delante de los ojos del señor Ramírez y el señor Ramírez no haberse dado cuenta. ¿Trabajó usted en el municipio de Ventanilla efectivamente? En principio debo rechazar categóricamente las palabras maledicentes de este señor congresista. Yo soy padre de familia, por esa razón he venido acá a responder cada una de las negligentes imputaciones, como si yo fuera un delincuente. Y está bien equivocado el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Sobre el tema de que he trabajado en la gestión municipal del señor Omar Marcos, eso es cierto. Él estuvo en 3 periodos municipales. Yo trabajé en el primero, del 2007 al 2011. En dicho periodo ocupé 2 cargos, el de procurador y de gerente de asesoría jurídica. Gerente de asesoría jurídica. Fue cargos que desempeñé para la gestión municipal. Yo no he sido abogado personal del alcalde Omar Marcos. De acuerdo, si habría alguna irregularidad... No, pero sí, por favor, siga, señor Ramírez. Y dice que por mi relación, entre comillas, con Chimpún, Callao, objeta mi imparcialidad en el ejercicio de mis funciones. Eso es falso. Yo he denunciado, mejor dicho, he embargado en los casos que tienen que ver con Lavallato en el Callao, en el caso de Gambetta y Costa Verde, a
al expresidente del gobierno regional, Félix Moreno, no tiene propiedades, le hemos embargado el sueldo y hemos embargado a sus funcionarios, gerentes, que son parte de ese partido Chimpún Callao, al que yo no pertenezco, alrededor de 35 millones de soles. Vamos por partes. Usted trabaja en el periodo 2007-2011. Sí. El señor Omar Marcos es investigado por un presunto delito de desbalance patrimonial. No sé ni la fecha ni en qué periodo. Tengo entendido además que el caso fue finalmente archivado. Lo que dice el exalcalde de Ventanilla, que es una de las fuentes de esta nota, es que el enriquecimiento del señor Marcos durante el periodo de la alcaldía fue evidente y que usted no podría haber pasado desapercibido un hecho como ese. Bueno, nosotros nos dedicamos a ejercer nuestras funciones municipales, no estar detrás del pantalón del alcalde. Eso yo lo rechazo categóricamente. ¿Qué cosa hace un procurador dentro de una una alcaldía? El procurador lo que hace es defender los intereses de la municipalidad. Por ejemplo, si se cierra un local, interpone una acción de amparo, defender a la municipalidad en esa acción de amparo. Si un trabajador es despedido y presenta una demanda, defender a la municipalidad en dicho Usted hace las veces de abogado del municipio. Si el alcalde en cuestión, estoy poniendo un caso hipotético, no hablemos del señor Marcos, está ante un evidente caso de ilegalidad, usted se entera de que está malversando fondos públicos, ¿le tocaría actuar? Tendría que renunciar por principios, si a mí me costara. Y no hubo ningún indicio ni ninguna denuncia que a usted lo llevara a pensar que había en ese momento alguna mala gestión del señor Marcos. Yo no he sido abogado personal del señor Marcos. No, pero trabajaba en una instancia en la que tenía en lo personal yo no he visto esa situación y tan es así que si hubiera sido o hubiera tenido una relación con él, hubiera durado durante todos sus periodos. Yo solamente estuve en el primer periodo municipal del señor Marcos y como le repito, en el tema que eso me inhabilita para actuar contra la gente o los señores miembros partidarios del partido, movimiento Chimpún Callao es falso. Lo demuestran los 35 millones de soles que hemos embargado a estos gerentes y funcionarios de gobierno regional que forman parte de dicho movimiento político. De acuerdo. Voy a dos preguntas concretas en este punto, señor Ramírez. Dice que, por ejemplo, el señor José López Alaba, que es el que hace parte de esta denuncia, que fue también exalcalde de Ventanilla, dice que en las épocas en que Omar Marcos entró a la alcaldía él andaba en micro, pero que después empezó a incrementar claramente su patrimonio. Y dice, es imposible que esto haya pasado desapercibido. Ahora, ¿usted tenía una relación que fuera más allá de lo laboral con el alcalde Marcos? De ninguna manera. Yo he salido en el 2011. ¿Y no son amigos, no se llaman por teléfono? No lo he vuelto a ver. Lo crucé una vez en el Jockey, después de un par de años. Lo que se señala además es que el señor Félix Moreno no recibió el tratamiento que debía porque se pidió un embargo de su sueldo, pero no se pidió de manera apropiada y al final solo se le cobraron 4.000 soles de embargo de su sueldo. El señor Félix Moreno no tiene propiedades registradas. Eso no es culpa de usted. Ha pasado sus propiedades a todas, o sea, las ha derivado para que no se le embarguen. Hemos ido contra su sueldo, uno, y dos, hemos pedido que el proceso de estos señores que están relacionados a dicho movimiento o partido sea convertido a organización criminal. O sea, se adecue el plazo a un plazo de organización criminal, que sean investigados como organización criminal. Quien habla ha presentado esta solicitud. En este acuerdo que ustedes han hecho con Odebrecht, ¿la información que sale y que van a recoger afecta al señor Moreno? De las investigaciones que están hasta el momento, ninguna tiene que ver, hasta donde sabemos, con el señor Félix Moreno. No, con el señor Félix Moreno, sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, yo me refiero a Omar Marcos. De acuerdo, por eso mi pregunta va sobre Félix Moreno, porque lo de Omar Marcos está claro que ahí quedó, bueno, ahí usted tendrá que esclarecer si le siguen preguntando si hubo relación o no relación o por qué no vio. Pero me interesa el caso de Félix Moreno porque hay un punto que me parece clave. Gracias a este acuerdo de colaboración eficaz, ustedes van a tener más herramientas para meter preso, más preso al señor Moreno. De mi punto de vista es un caso ya cerrado. Si no hubiera este acuerdo con Odebrecht, ¿usted podría o tendría la Fiscalía las herramientas para ir tras Félix Moreno? Así como en este caso, en lo demás, no habría. No habría. O sea que el acuerdo no
beneficia a Moreno, sino que lo perjudica sus intereses. Solamente, Patricia, para complementar que a raíz de las declaraciones que estuvimos en febrero en Brasil, donde se trajo información importante, es con esa información que ya la fiscal Giovanna Mori ayer ha allanado 16 inmuebles de funcionarios vinculados al gobierno regional del Callao por el caso Costa Verde. O sea, que si no hubiera sido por esa declaración... Si no hubiera sido por esa declaración, y después de firmar el acuerdo, porque esas declaraciones se dan después de la firma del acuerdo, no hubiera podido la Fiscalía avanzar con estas investigaciones. O sea, los primeros en bailar de felicidad si se cayera el acuerdo serían Moreno y Chimpún Callao. Por supuesto. Bueno, ese es un punto. Y en ¿no? más personas. Ahora, la segunda parte, la procuradora Silvana Carrión. ¿Milita usted en el partido del PPC actualmente? No. ¿Cuánto tiempo militó? Ingresé en el año 2010 y me retiré en agosto del año 2015, conforme consta en el registro de organizaciones políticas. ¿Qué actividades realizó como militante? En realidad fui invitada para participar en la campaña del año 2010 municipal por el distrito de La Molina, que es donde yo vivo, ¿no? Me invitaron a participar como regidora, me dieron el número 4. ¿Quién era el candidato en esa época? Era Gastón Cajina. Ya. Y bueno, no ganamos las elecciones. Digamos, hice 3 meses de campaña como parte de la campaña electoral para entre octubre y diciembre del año 2010, me parece. Y luego ya no tuve mayor actividad partidaria, ni militar, ni iba a reuniones, ni nada de ello. ¿Conocía usted al señor Horacio Canepa? No. ¿A la señora Lourdes Flores? Tampoco. No. Al señor Horacio Canepa lo conocí con ocasión de estas investigaciones, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿no tiene usted ninguna relación con el señor Horacio Canepa y lo puede probar? Sí lo puedo probar, pero además en mi actuación como procuradora adjunta, lo que sí le puedo informar es que en el caso de arbitrajes vinculado al señor Canepa, nosotros hemos promovido denuncias ampliatorias, porque esto comenzó como denuncia de oficio de la Fiscalía, pero la Procuraduría ha promovido hasta 2 denuncias ampliatorias contra el señor Canepa y otros árbitros en esa investigación. De acuerdo. Entonces, el actuar con respecto al señor Canepa no daría cuenta de que no ha tenido ningún tipo de favorecimiento. Ninguno. Porque usted podría tener un vínculo con el PPC. Ningún otro investigado. El caso de que usted trabajó 16 años en el estudio del señor Azabache, y es verdad que el señor Azabache, que ha estado ayer con nosotros y ha explicado claramente de qué consistía este pliego interpelatorio, dijo y ya ha asumido públicamente que sí, que en ellos en algún momento asesoraron a la empresa Odebrecht. ¿Usted tuvo cuál era ese tipo de vínculo entre el estudio y Odebrecht? Y si usted estaba en ese aspecto, porque los estudios tienen como varias partes, sí. varias áreas y no todos tienen que ver con todo. Sí. ¿Qué área estaba usted específicamente? Ahí debo aclarar, primero, mi trayectoria profesional, yo comencé en el sector público trabajando 2 años para la Defensoría del Pueblo como abogada de derechos humanos. Luego ingresé al estudio Azabache del año 2000 y concluí en diciembre del año 2006 más o menos. En ese tiempo que yo trabajé en el sector privado, el estudio, y principalmente a mí, no tuvimos como cliente a la empresa Odebrecht ni a ninguno de sus funcionarios. Mientras que yo formé parte del estudio y yo no he participado como abogada ni de esa empresa ni de ninguna otra vinculada a Lavallato ni de ningún otro funcionario. Lo que yo tengo entendido ya por declaración del propio doctor Azabache, que lo ha dado públicamente, es que él fue convocado a alguna reunión por la empresa para hacer una asesoría de tipo personal. Pero mientras que yo estuve en el estudio, la empresa no fue cliente del estudio. Pero la asesoría personal de Azabache se dio cuando usted estaba en el estudio. No, yo no tuve conocimiento de eso. Que no tuvo conocimiento es una cosa, pero la otra es si es que hubo concurrencia de hechos. Es decir, usted trabajaba en el estudio y el señor Azabache se reunía con Odebrecht. Eso no lo sé. Eso no lo sé. ¿Tuvo pero yo alguna no reunión con los No, yo no conocía ni a la empresa Odebrecht ni a ninguno de sus funcionarios. ¿La consulta de Odebrecht fue a título personal? Es decir, ¿el estudio nunca llevó un caso de Odebrecht de manera formal? El estudio, mientras que yo estuve en el estudio, no llevó ningún caso de la empresa. De acuerdo. Y a mí personalmente, porque dentro de un estudio, como usted dice, se reparte los casos. Yo nunca fui asignada con ningún caso vinculado a la empresa Odebrecht ni ninguna otra del caso Lavallato, ¿no? Pregunta. Obviamente hoy día ha sido muy claro que a usted no los pueden interpelar. Entonces se ha interpelado al ministro. Por favor, Silvana. Estos cuestionamientos respecto a que yo trabajé en el estudio Azabache, respecto a que pertenecía al PPC, incluso se me vinculó a Fuerza Popular en algún momento, ¿no? Me lo hicieron cuando yo fui nombrada procuradora en agosto, el 18 de agosto del año 2017, cuando sale mi resolución publicada en El Peruano. Tengo un montón de críticas en prensa escrita, en prensa televisiva, y el MINJU saca un comunicado.
y informa todo esto que te estoy comunicando en este momento, lo informó en su momento a través de un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, con toda la información. Entonces, algo de lo que ha dicho... Esta información ya era pública. Entonces, el congresista García Belaúnde, digamos, con una mala intención o ha sido mal informado nuevamente, ya estos descargos estaban puestos desde el inicio del nombramiento. Ese punto justo les iba a preguntar a los dos. O sea, esta información no es que los han ampallado. No, ya viene. Esa información era pública desde el momento que ustedes fueron elegidos. Lo que es nuevo en mi caso es esta resolución de inhabilitación que ha sido declarada nula, ¿no? Y que yo sí informé. Es más, quiero acá decir dos cosas. Primero, quien propuso a la doctora Silvana Carrión para que me acompañe en el equipo es quien habla, a la ministra de ese entonces. De acuerdo. Luego, ¿por qué? Porque vi su desempeño, su buen desempeño en la Procuraduría Anticorrupción. Cuando ella estuvo encargada del área de recuperación, levantó la recuperación de la Procuraduría Anticorrupción en cuanto a reparaciones civiles. Se venía recuperando, Patricia, 3 millones, normalmente la Procuraduría Anticorrupción de reparación civil. En mi gestión, que estuve 6-8 meses más o menos, se recuperó hasta 10 millones ese año. O sea, hubo un incremento importante y que de ahí sé que han continuado en esa línea, ¿no? Ahora, en virtud de estos cuestionamientos, que obviamente tienen su lado político y que obviamente van a generar mucho ruido y que obviamente complica mucho el trabajo de ustedes, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tienen que ustedes dar un paso al costado? ¿Creen que pierden la confianza del ministro? ¿Creen que estas críticas van detrás de ustedes para ir finalmente detrás del acuerdo? Sí. Y permíteme algo, pasamos el detector de mentiras. Sí, ambos pasamos el polígrafo. Mentiras en las que me imagino que les preguntaron 20 veces si tenían alguna relación con las empresas. Durante 6 horas. Ahora, hay un tema que tiene que ver con efectivamente si hubo o no hubo un conflicto de intereses, que creo que eso se puede probar, y segundo, con la repercusión política de una acusación de esta naturaleza. ¿Creen que van tras ustedes? Bueno, es entrar a un terreno político que yo no quisiera entrar. Nosotros queremos mantenernos en el ámbito judicial, en el ámbito judicial, porque si no es meternos a un terreno, al foro político donde hay otros intereses. Y hoy día hemos visto, y el pueblo peruano ha apreciado, las diferentes motivaciones e intereses de cada uno de los participantes en este debate en el legislativo, que por cierto respetamos. Pero lo que está pasando es que se está llevando un control de legalidad que debe tener este acuerdo ante un juez a un foro político que no corresponde. Respetuosamente, el congresista del Castillo señalaba que hay que modificar el acuerdo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Él? ¿Algún otro parlamentario? ¿Quién va a hacer esa modificación? Eso es lo que no sabía explicarme el señor del Castillo. ¿De qué manera, si el titular de la acción penal y quien dirige esta negociación es el fiscal, no es el procurador? No es el procurador. Es decir, las supuestas acciones que se habrían tomado para favorecer a Odebrecht ni siquiera las tomaron ustedes. No, porque nosotros solamente entramos en el campo de la reparación civil y que, como sabes, se ha hecho en base al marco legal. Yo creo, Patricia, que... Pero señalan los congresistas que expresamente en el acuerdo se dice que se ha dejado el marco legal de lado. No, ahorita entramos a eso, pero yo creo, Patricia, que independientemente, ahorita nosotros hemos hecho un trabajo completamente autónomo y no hemos tenido injerencia, pero creo que el objetivo, sinceramente, no es personal, no es contra los procuradores. Creo que hay, digamos, un interés legítimo, pero no sé hasta qué punto válido de querer hacer un cuestionamiento respecto al acuerdo finalmente, ¿no? Independientemente, digamos, de quienes estemos a cargo ahorita. Entonces, con respecto a lo que tú preguntas respecto a la ley, acá hay una desinformación y una confusión. La he explicado varias veces, le pido que lo haga breve, porque necesito hacer la entrevista. La ley está vigente, es la que se aplica para el cálculo de la reparación civil. Las partes han acordado, la Fiscalía y la empresa, eximir a la empresa de los alcances de la ley, pero esta eximencia va a cobrar su vigencia cuando se apruebe judicialmente. Hasta el momento no se le ha eximido a la empresa de la ley y nosotros tenemos que calcular el monto de la reparación civil ahorita sobre el marco legal. Entonces, es cierto que se le va a eximir o han acordado, es la propuesta que está presentando la Fiscalía, pero el juez la tiene que aprobar. De acuerdo. El Congreso no puede modificar el acuerdo por más pataletudos que estén, pero
el congresista Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que ustedes no deberían ser ratificados en el cargo. Ha dicho incluso cosas bastante ofensivas, como que usted es un imberbe, como que no sabría hacer su trabajo. ¿Qué le contestan? ¿Moverlos a ustedes en este momento es petardear la lucha contra la corrupción? Obviamente yo no lo voy a contestar al señor Víctor Andrés García Belaúnde porque es entrar a generar más tensiones y más violencia. Y eso no le hace bien ni al país ni al proceso de colaboración eficaz. En este momento, la institucionalidad, el Estado de Derecho, es el que debe salir al frente de esta situación. Nosotros dependemos del ministro de Justicia. Nosotros vamos a seguir en el cargo en la medida que tengamos la confianza del ministro de Justicia, que es el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado. O sea, solo dependen del señor Ceballos. O sea, será el ministro el que decida si es que ustedes deben ser... Yo no tengo que hacerle caso, con todo respeto, a la señora Ingrid Cattopa, que pide mi renuncia, sino por cuanto nosotros dependemos, como te acabo de decir, del ministro de Justicia. Pero además se ha venido solicitando, se ha venido pidiendo la autonomía de las procuradurías desde hace tiempo, incluso por la misma congresista Vilcatoma, y ha sido una discusión muy larga durante todos estos años, ¿no? Y hemos demostrado que no hemos tenido injerencia política en este proceso del ministro ni ningún otro funcionario. Pero ahora resulta que desde otro órgano, desde otro poder, digamos, quieren solicitar el apartamiento de los procuradores. Y está cambiando, ¿no? Entonces, y ahí va a tener que haber una explicación muy clara, y creo que ustedes tienen además el trabajo de esclarecer todo lo que se diga sobre ustedes, todo. Somos funcionarios públicos y nos debemos. Porque vamos a cambiar de la injerencia del ministro a la injerencia de la empresa, y así va a haber varios focos que van a tratar de alguna manera cuestionar el trabajo. De todas maneras, señor, les agradezco haber estado aquí. Me parece que han sido transparentes con respecto a lo que tienen que responder. Seguiremos preguntando si conforme vaya saliendo más información. De acuerdo. Y repetimos, esta información ha sido pública desde el inicio, y acá los señores procuradores están dispuestos a responder todas las preguntas del caso. Ha retomado otra vez estos temas que ya se dijeron al inicio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Estuvieron con nosotros entonces los procuradores del caso Lava Jato, el señor Jorge Ramírez y la señora Silvana Castro, Silvana Carreón, muy mencionados el día de hoy en la interpelación al ministro Ceballos. Vamos rapidito, regresamos con Luis Solari y Raúl Castro para analizar finalmente todo este contexto complejo que estamos viviendo. El set se complica para Perú y el entrenador pide tiempo. Tranquilo. Doctor, vas bien, pero anticípate más y declara tus impuestos como independiente. Chef, quiero ver tu salto emprendedor. Armando y cumpliendo. Empresa grande. ¿Se puede dar la talla? ¡Sí, se puede! Vamos, señores, que este partido lo ganamos todos. ¡A la UNP! ¡Perú! Somos un mismo equipo. Aportemos lo que nos corresponde. Independientes, gran empresa y emprendedores. Declara y paga renta 2018. SUNAT, el Perú primero. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda, desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles, capacidad limitada, una experiencia de Nardos Producciones. Piel reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello. Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Radio Oxígeno.
Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Silvana Carrión estuvo con nosotros. Ella es procuradora ad hoc del caso Lava Jato. Ella trabajó para el estudio del doctor César Azabache, que en algún momento efectivamente reconoció haber tenido un acercamiento a Odebrecht, como muchos estudios de abogados, y que los había asesorado antes, por supuesto, de que se destapara todo este lío. Bueno, el señor César Azabache, que además estuvo con nosotros ayer hablando de este tema del acuerdo, ha puesto un tuit porque se ha cuestionado la independencia de la procuradora por haber trabajado en su estudio. Y él dice: no encuentro apropiado responder a congresistas, pero debo confirmar que no soy abogado de Odebrecht y jamás he sido abogado de ellos en ninguno de estos casos o procesos. Tampoco he firmado informes para ellos. Bueno, confirma de alguna manera lo que decía la señora Carrión, y es que el señor Azabache había alguna vez resuelto alguna consulta a título personal. No había habido un caso dentro del estudio. Bueno, ahí están. Es una serie de acusaciones. Yo creo que lo mejor que se debe hacer en esos casos es salir y aclarar lo antes posible. Y a estos dos jóvenes procuradores hay que reconocerles que han hecho eso. Estamos con Luis Solari y Raúl Castro, que tienen siempre una mirada aguda sobre lo que está pasando. Y por supuesto no puedo evitarles preguntar cuál es su balance o su primer balance de esta interpelación al ministro Ceballos en el Congreso de la República. ¿Es necesario el control político? Sí, todos creemos en él. Pero ¿hasta dónde el control político se disfraza de otra cosa? A ver, Raúl. Ya. Te escuchamos. Gracias, Pati. Te escuchamos tu sabiduría. A ver, primero que nada, yo creo que la interpelación sí es oportuna. Perfecto. Y creo que es oportuna ir a fondo. Por varias razones. Primero, porque esto tiene que ser lo más transparente posible en la medida en que obviamente no perjudique las negociaciones y además, digamos, los entendidos que se están haciendo con los presuntos colaboradores eficaces, ¿no es así? Pero tiene que ir a fondo porque acá se está hablando de muchísimos millones de soles y no debería ser una cosa tapada para que más adelante no se diga que el señor ministro Ceballos o los procuradores taparon, no informaron, o salen cosas que como la que salieron después que se reveló la firma del acuerdo, que tenían que pagar 4.000 millones de soles de impuesto a la renta, ¿no? Entonces sí me parece, por más que sea antipático el control político y que además quiera ser aprovechado profesamente por gente, digamos, políticamente filuda, creo que sí debe haber el control político y favorece, por ejemplo, esta entrevista que tú acabas de hacer, ¿no? De cargos y descargos. Favorece la transparencia y creo que en esa línea está bien. Ahora, Vicente Ceballos ha sido muy claro el día de hoy, ahora todavía falta la réplica, creo que hubo 3 tipos de respuesta. Aquellas en las que se explayó, aquellas en las que dijo eso es confidencial, no lo puedo decir. Correcto. Y aquellas en que dijo eso no es algo que ha decidido Procuraduría, eso es algo que ha decidido Ministerio Público. Y en ese ámbito se ha movido, me parece que con cierta eficacia. Que va exactamente, ¿no?, en la línea de lo que acabo de decir. O sea, además los procuradores no son los encargados de llevar adelante la negociación. ¿No es cierto? Es el Ministerio Público por mandato expreso de la ley. El procurador vigila que los intereses del Estado no sean mellados en estas negociaciones. Exactamente, ¿no? Ahora bien, creo que de todas maneras, nos guste o no, el debate político se va a dar y las partes van a procurar jalar cada uno para su. Lo importante de esto es que el Perú no salga perjudicado, ¿no? O sea, lo importante acá es que al final se llegue a un equilibrio. Por ejemplo, me parecería muy mal en estos momentos derogar la norma. Pésimo. Me parecería muy mal. Que la norma pudiera ser perfectible, que pudieran salir nuevas ideas o nuevos aportes a lo que puede ser la negociación de esto u otros casos, eso sí me parece que es fruto de una interpelación que políticamente es un hecho. Como soy político y he estado en el Congreso, creo que es un hecho saludable. De acuerdo. Hay algunos aspectos que sí resultan desconcertantes, Luis. A ver, ¿qué opinas tú con respecto a lo dicho por Raúl? Pero hablando con Jorge del Castillo dice, pero esto es para que el acuerdo sea modificado. Y uno se raja la cabeza porque dice, ¿quién lo va a modificar? El Congreso no puede, el ministro no puede, el acuerdo que ha demorado, porque esto no es una cosa que te sientas y lo decides en 2 minutos, está a puertas de ser homologado por el Ministerio de Justicia, que por cierto es el único que puede decir esto no va, ¿no es cierto? Entonces, el control político me parece interesante, pero ¿cuál debiera ser la consecuencia de este control político? Bueno, el control político tiene valor
cuando el control político no manipula el derecho a la información de la gente. El caso de estos procuradores que acaban de estar y que han dicho 1, 2, 3, 4, 5 y uno lo pone frente al discurso del que los ha atacado, el congresista García Belaúnde, y no son un espejo. No son un espejo porque la información que utilizó él para los ataques está incompleta, no es oportuna y obviamente hay una parte que no es veraz. Dice, acá está, ¿cómo lo votaron de ese sitio? Y él nos dice que, bueno, esa resolución que lo sancionó fue declarada nula. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama manipulación del derecho a la información que tiene la gente. ¿Cuándo la violas tú? Cuando no es veraz, cuando no es oportuna y cuando no es completa. Y segundo, el control político significa acusar. Y tú acusas con las pruebas en la mano. Y si tú le mientes al que te está viendo en televisión, que es la gente que está lavando sus platos ahí, ¿no es cierto? No estás haciendo control político. Estás utilizando la figura del control político para intereses particulares. Yo hoy día, los jueves, puedo jugar con mi agenda. Toda la mañana he estado sentado en una máquina escuchando. Toda la mañana he estado trabajando los pendientes. Y cuando ya ha arrancado el debate, he tenido la buena fortuna de poder escuchar la mayor parte. Mi conclusión es que esto que yo he visto en el Congreso no es control político. Pues el control político tiene una herramienta fundamental, que es la herramienta fundamental de la verdadera política y la justicia, que es la verdad. Así es. ¿No? Un periodista que no dice la verdad, tarde o temprano va al hoyo. Igual, un político que no dice la verdad, igual. Entonces, hoy día, ¿qué hemos visto? Gente que utiliza y manipula la información y el dato, el papel, lo voltea, lo torna, y finalmente, ¿qué quiere? Obviamente, agredir y acusar a los que están manejando esta situación del caso Lava Jato y es obvio que es para tratar de dañar el proceso, ya sea derogando la ley, ya sea planteando esta locura de vamos a revisar el acuerdo. O vamos a denunciar a Barata y a Marcelo Oder, es que eso es la otra gran genialidad. Y casualmente, ¿cuál es la respuesta que el caso Lava Jato les da a estos manipuladores del control político? La captura de Temer. La captura de Temer como líder de organización criminal. No es vamos, te detengo a ver que si te has robado unas paltas en el supermercado. No, eres la cabeza de una organización criminal. Esa es la respuesta que le da el Lava Jato para que se den cuenta estos, como les he llamado, ¿cómo les hemos llamado? Lactantes de la política, les hemos llamado, además, ¿no es cierto? Además eso se estrenó acá, esta película estrenada. Estos lactantes de la política, ¿no es cierto? Del diccionario. Y tú los escuchas y tú te das cuenta que están... ¿Cuánto tiene aprobación en el Congreso? ¿12, 15, 10? Ya, ok. Entonces ¿para quién habla cada uno de estos segmentos de parlamentarios? Para los que siguen a sus líderes en las encuestas, son 4 gatos. Pero la gente que sabe, y para eso es este programa, han utilizado el control político para fines particulares, manipulando información y manipulando la verdad. Y cuando me encuentre con Vitocho, se lo voy a decir de frente como merece que se le digan. Uno no le puede decir a la gente, este señor ha sido sancionado, y ocultarle a las personas que esa declaración, que esa resolución fue declarada nula. Eso es muy malo, ¿no? Además, hay 2 cosas que son interesantes. Primero, que me apasione. Está muy bien, la pasión es parte de... Me indigna la mentira. La indignación es una forma de pasión. Es una forma de pasión. Ahora, hay 2 aspectos que creo que los congresistas tratan de tapar, ¿no? Y es primero que ellos hablan como nosotros estamos preocupados por el Perú y no hacen ninguna mea culpa de que en realidad tienen intereses formados en esta defensa, sin lugar a dudas. Que además son inocultables. Y el otro punto que me parece extraño es, el señor trabajó para Chimpún Callao, según la teoría de Vitocho. La señora trabajó para el PPC. Bueno, gracias a ese acuerdo que a ellos no les gusta, Félix Moreno se va a ir preso y Horacio Canepa sabemos que estaba negociando arbitrajes. Entonces, y les han tomado bienes por 35 millones. Entonces, ¿a quién están favoreciendo estos señores? Y en teoría, sus propios amigos estarían siendo perjudicados. Bueno, ok, veamos
hemos visto el caso concreto de la interpelación, pero veamos el tema un poco más grande. Exactamente. ¿No? Porque abramos el lente. Hay que abrir el lente, exactamente, ¿no? Pero quiero citar que un viejo profesor británico, Hamilton, escribió el manual perfecto del parlamentario, ¿no? Y todo aquello que acaba de decir Lucho sobre las mentiras en el hemiciclo, bueno, todo eso es una regla casi en política parlamentaria en el mundo entero, ¿no? Qué pena, ¿no? Bueno, pero deberías leerlo, es el manual del perfecto parlamentario. Para ver cuando los entrevistas por dónde vienen. Es que te quedas impresionado de, digamos, de lo cínico que puede ser y de lo astuto con que se debe proceder en el Parlamento. ¿Por qué? Porque los que están sentados ahí no solo están enfocados en un tema, sino que pertenecen a un universo en donde se están jugando, Lucho lo decía bien, otro tipo de intereses que, por ejemplo, asumiendo determinadas posiciones que no necesariamente las comparto, tienen a Keiko Fujimori en la cárcel. ¿Correcto? Entonces, hay, digamos, como tú lo has dicho, Patricia, otro tipo de intereses que se están jugando y que evidentemente hacen que esto se convierta en un tira y afloja para buscar o acusar un golpe al enemigo o iniciar una posición de toma y daca o de negociación, ¿no? De manera que esto en política es casi una regla, no es una cosa que nos deba asustar. La política se mueve así, aquí en el Brasil, en los Estados Unidos, en todas partes, ¿no es así? De manera que, por eso yo decía al inicio, sin perjudicar al Perú y sin perder el objetivo, tienen derecho a su juego político, porque del otro lado también se está haciendo un juego político. Y porque si no lo hacen, además siempre dirán, porque, a ver si coinciden conmigo, estamos ante un acto de fe. Sí, ¿no? claro. O sea, casi le estamos diciendo a la Procuraduría y al Ministerio Público, miren señores, hagan ustedes su trabajo, no nos queda más que confiar, y el día de mañana, si todo sale mal, serán presos ellos también. Además, no nos debemos